Nos encontramos en la oficina de la señora María Auxiliadora Banda del Valle, en el día que nos va haciendo un reportaje o una historia, un breve resumen de la historia de la evolución del Jardín Nacional. Bueno, debo comenzar diciéndoles que bueno, la institución educativa ambientalista que nace en el 2003 tuvo su génesis en el Jardín Infantil Nacional. En el 1962 se crearon en Colombia los 6 primeros jardines nacionales populares y entre esos estuvo Cartagena. Más adelante, 2 años más adelante, se crearon otros jardines infantiles populares en Colombia. Significa esto que somos pioneros de la educación infantil popular en Colombia. Antes la educación preescolar solo estaba dirigida a la gente pudiente que tenía la posibilidad de pagar la educación de sus niños en edad preescolar. Pero a partir de 1962, nuevamente repito la fecha, nacen los jardines infantiles nacionales. Pero con ese nacimiento también se fue gestando y se fue, digamos, conformando el germen de lo que ahora es la institución educativa ambientalista. Porque cuando el Jardín Nacional, podría decirse, muere, ¿verdad? No muere para quedarse allí sin vida, sino que muere para transformarse en el Jardín Infantil, del Jardín Infantil Nacional a la institución educativa ambientalista Cartagena de Indias. ¿Por qué digo así? Porque precisamente a sus 40 años, cuando una normativa, cuando una ley del ministerio dice que todos los jardines infantiles o todas las instituciones, los centros educativos que no tienen ni preescolar ni básica, secundaria y media, deben convertirse en uno solo. Y en ese sentido, entonces, todas las instituciones pequeñas pasan a ser parte de las instituciones grandes. Como el Jardín Infantil Nacional por 40 años solamente fue jardín infantil, de hecho, caía allí, no tenía que unirse, fusionarse con otra. Y a los 40 años, o sea, a los 20 años de ser yo la directora del Jardín Infantil Nacional, se da esta normativa y pasamos a otra institución. Pero afortunadamente fue un ratito, fue un poquito de tiempo. Primero porque la comunidad le extrañaba y no querían que se fuese del Jardín Nacional de acá. Segundo porque había una fortaleza en sus maestros, en los maestros de preescolar, de la institución, del Jardín Nacional. Y de otro lado, pues se me dieron las posibilidades y la secretaria del momento, la doctora Rosario Ricardo, avaló la propuesta. Es más, me dijo, haz lo que tengas que hacer, pero necesitamos crecer. Y me dio la posibilidad, me dio el permiso, me dio el aval para que iniciaron el nuevo proyecto llamado Institución Educativa Ambientalista. Fue así como en esos 20 años de mi pasaje también por el Jardín Infantil Nacional y al mudarnos para acá, porque cuando yo llegué, ya hace 28 años, el jardín estaba en otro barrio. Es más, había tenido una transición tremenda, o sea, había pasado del centro, que fue donde se inició, pasó a Manga y de Manga pasó a Bras de Lezo y quedó en una casita que era modelo, una casita modelo del Instituto de Crédito Territorial, y como no tenía lugar donde ir, allí lo dejaron. Y allí lo encontré, en un lugar de pronto inadecuado, que estaba oscuro, ¿no? Las paredes si se le movían, si se empujaban se movían un poco, no estaba en las mejores condiciones. Por supuesto, yo lo acepté con mucho cariño, fue una posibilidad de Dios que yo llegara allí, se lo agradecí mucho, pero también comencé a soñar. Y entonces ya yo venía también de un trabajo en instituciones muy reconocidas de la ciudad, como el BIFI, como Confonalco, y traía una experiencia, sobre todo una experiencia ganada, pero además una vocación bien fundamentada y bien cimentada que me permitía soñar. Muy tímida yo, pero las alas,
empezaron a crecer y fue así como también empecé a soñar, pero también comencé a encontrar otras personas que alimentaron estos sueños. Y debía mejorar ese espacio. Y en esa búsqueda me encontré con el primer ángel de la guarda, doña Catalina Sebastián Vergara, que no solamente avaló el proyecto, bendijo el proyecto, sino que me dio la posibilidad de un nuevo lote, que es este donde estamos, aquí en San José de los Campanos, y empezó de una vez la construcción física para el Jardín Infantil Nacional, ¿verdad? Al año siguiente, o sea, a los 2 años de estar yo en el Jardín Infantil Nacional en Blas de Lezo, ya yo tenía sede propia y tenía el proyecto para la construcción aquí en San José de los Campanos. Comenzamos en ese entonces en San José de los Campanos con 12 niños, mientras yo construía los sueños en la sede principal que en ese momento teníamos. Y entonces allá también subí, o sea, yo encontré cerca de 80 y tantos niños, y con mi llegada logré subir como a 130, 150. Claro que al año siguiente, al mudarnos para acá, porque ya teníamos habíamos comenzado a construir la sede, vinimos para acá, para San José de los Campanos, y esos 12 niños que comencé acá, con los que comencé acá, los llevé a una cantidad de más o menos 110 niños. Claro que al año siguiente, cuando se comenzó a ver el invierno, porque, Dios mío, fueron muchísimos los problemas que encontramos acá, después hizo que la población de pronto fluctuara entre 70 que quedaron, y luego lo fui elevando a 350 estudiantes del jardín infantil, nada más, o sea, solo jardín. Fue el máximo, ya no podía tener más niños después de allí, porque ya la construcción hasta donde había llegado y estaba el diseño creado, ya no podía permitir más. Pero bueno, ya tenemos también otro número ahora. Podríamos decir que de 12 niños pasamos a 350 del Jardín Infantil Nacional, con los cuales trabajé durante los 20 años, pero a los 20 años, cuando fundo la nueva institución, ya pasamos de 900 al número actual, que son 3.200 estudiantes. Entonces ha sido un recorrido relativamente corto, pero un recorrido muy significativo para mí. Todavía no siento que falta muchísimo por hacer, falta mucho por hacer, pero es un recorrido, diría yo, muy significativo, porque se nos permitió no solamente seguir siendo pioneros como primera institución que provee educación preescolar popular en Colombia, sino que ahora también adquirimos otro primer lugar, en el sentido de que somos la primera institución oficial con filosofía ambientalista, donde todos sus procesos son ambientalistas. ¿De dónde surge entonces eso? Precisamente del germen que nos legó el Jardín Infantil Nacional. Este es el escudo del Jardín Infantil Nacional. Por eso queda inserto en este nuevo escudo, en esta nueva heráldica nuestra, porque precisamente el Jardín Nacional, cuando nos mudamos para aquí, para San José de los Campanos, que todo era bucólico, era a campo abierto, eso estaba lleno de campanos, era verde, poco urbanismo. Entonces comenzaron a darse algunas situaciones especiales que nos condujo a esto, a que el Jardín Infantil Nacional trabajara no solamente con proyectos pedagógicos de aula. Miren, tenemos 28 años de estar trabajando con esa estrategia metodológica muy actual, muy vigente, muy significativa, porque la investigación es el eje central. Hace 28 años, cuando comenzaron a darse situaciones especiales ambientales, por ejemplo, cuando amanecía todo el pasillo lleno de cucarrones, ahí había la posibilidad para un nuevo proyecto. De pronto aparecía el espacio lleno de lechuzas y de búhos, ahí se generaba un nuevo proyecto. Cuando los niños veían el techo, de pronto todos los parales del aula llenos de
podía ser de palomas, pero en este caso era de murciélago. Los niños se asombraban con todo. Y ese asombro permanente de los niños nos llevaba a crear proyectos pedagógicos permanentes. Las maestras tenían allí todo un potencial para trabajar con ellos. De modo que cuando esa primera vez los niños encontraron una gallina que estaba empollando sus huevos, ¿verdad? La gallina estaba clueca, tenía como 12 huevos. Y nosotros decíamos, pero ¿dónde están los niños? Allá vemos unos niños y estaban justo ahí donde estaba la gallina clueca. ¿Qué estaban haciendo los niños? Rompiendo cada huevito para ver qué tenían por dentro y cómo era que nacían los pollos, cómo era ese proceso. A partir de ese momento, entonces marcamos ya un norte definitivo. Dijimos, entonces vamos a trabajar una filosofía ambientalista que nos permita dimensionar la educación ambiental a través de todas las áreas, a través de todas en ese momento las dimensiones de educación preescolar. Como al nacer no teníamos de pronto un nombre, en el que fue en el 2003, cuando se hace la fusión y al mismo tiempo la desfusión porque bueno, debo agradecer muchísimo a Confamiliar, el primero gran aliado, el primero gran vecino que nos dio la posibilidad de crecer y de crear, porque él me posibilitó en ese momento en una entidad hermosa de despedida de los jardines nacionales, ya era el último día como jardín. Hice una actividad muy sentida, muy nostálgica, muy bonita, de llantos y de banderas guardadas en los baúles de los recuerdos. Surge la propuesta, digamos, el aval de la Secretaría de Educación, que fue invitada especialmente, y nos dijo, bueno, pero así como se puede fusionar, más adelante, depende de ustedes, se puede desfusionar, y me dio la idea. Entonces, ese día que también estaba invitado Humberto González, el rector de Confamiliar, me dijo, no, pero si el año que viene vamos a tener jornada continua, queda libre en la tarde. Listo, primer puntito, primera alianza. Entonces dije, no, ya puedo soñar, seguir soñando. Y fue así como me dio la tarea de matricular. Y matriculamos 900 estudiantes en una semana. Gracias también al aporte comunitario, porque en ese momento los líderes comunitarios, en cabeza del señor Cordero, el señor Bolívar, estaba también José Luis, ellos perifonearon. Y en menos de una semana, o vamos a ponerlo en un mes, ya teníamos 900 estudiantes hasta 9º grado de bachillerato. En ese momento, la Secretaría de Educación me dijo, mira, ya, ¿cuántos tienes? Le dije, hay tantos niños matriculados, tenemos hasta 9º, me dice, listo, se puede fundar una nueva institución. Y me dio, pues, el honor de ponerle el nombre a la institución. Y fue así como, para retomar precisamente todo este germen que venía dándose del Jardín Infantil Nacional, que venía ya trabajando con una filosofía ambientalista. Entonces se toma la filosofía del Jardín Infantil Nacional y se le da el nombre a nuestra nueva institución educativa que nacía en ese momento. Es precisamente esta institución que es de ustedes y para las generaciones futuras que ustedes también nos leguen aquí en esta comunidad local sanjoseriana. Ya tenemos 8 años, nacimos en el 2003, lo repito, tenemos 8 años, 9 años de ser una nueva institución. Un parto que dio un bebé gigante, porque hombre, eso fue un récord. Diría yo, en una semana, en un mes tener una nueva institución con todos los grados, hasta 9º grado de bachillerato, y ahora a los 2 años comenzaron a fructificar. Fíjense que por eso digo que fue un bebé gigante que nació, porque nacimos, nos creamos como institución, pero al año siguiente ya teníamos la propuesta de la planta física para nosotros, y fue así como a los 2 años ya teníamos nuestra propia planta física. Claro, en el mismo espacio que nos legó el Jardín Infantil Nacional, 1 hectárea de terreno. Como al construir esta obra, también hubo que utilizar mucho espacio verde. Entonces, el principal elemento que nosotros tenemos para considerarnos y constituirnos como ambientalistas es que desde todas las disciplinas se permee la educación ambiental, se transversalice la educación ambiental, a través de la interdisciplina, el mejor enfoque pedagógico que se le puede dar. Por eso
en esta institución, desde las artes, desde la matemática, desde las sociedades, desde la lengua castellana, desde la ética, la religión, siempre está entre sus objetivos claros, muy visibles, la educación ambiental. Y bueno, fue así como se hace la transición desde el Jardín Infantil Nacional hasta la nueva institución educativa. No fue fácil, fue muchísimas las dificultades que tuvimos. En el mismo Jardín Nacional tuvimos muchísimas dificultades. El primer año que nos vinimos aquí, ay, para mí fue qué alegría, qué felicidad, un nuevo espacio. Pero cuando vino el primer invierno, claro, si es que esto estaba ubicado en un espacio en un humedal que habían tomado para construir no solamente esto, sino otro, el barrio en sí mismo que comenzaba a crecer, porque fue la institución educativa ambientalista quien le dio también vida y continuidad a este barrio, ¿verdad? Eso hay que decirlo, porque precisamente se fue generando el hecho de que vinieran más personas para acá, para estos lados. Fue creciendo la ciudad para acá. Lástima que en algunos casos no se dio desarrollo, sino desarrollismo. Comenzaron a talar y a talar y a talar y no respetaron tampoco los espacios verdes. Ahora nos corresponde a nosotros, como estudiantes y como institución educativa ambientalista, impactar de nuevo la mente y los corazones de las personas que aquí habitan y de nosotros, por supuesto, que seguramente vamos a seguir siendo sanjoserianos. Entonces, fueron muchas dificultades. Cuando venían los inviernos, vivíamos agua a la cintura, teníamos que usar batas pantaneras. Para entrar aquí a veces tenían que entrar los niños a caballito, entrar a burro, en bicicleta. Fue muy difícil. Y desde ese tiempo, hace 28 años, créanme lo que estoy luchando con mucha berraquera, con mucho amor, con muchas ganas, con mucha vocación por esta comunidad de San José de los Campanos, sobre todo pensando en el potencial humano y sobre todo escolar que tiene esta comunidad. De pronto, aunque no lo crean, pensando en los hijos de sus hijos, en los nietos de sus nietos, porque esta institución está pensada así, para que continúe. Por eso cada uno de los estudiantes que están aquí tiene que construir también en su mente y en el corazón este enfoque, esta corriente ética que se llama desarrollo humano sostenible, ¿verdad? Que nos va a permitir hacer un uso racional de lo que tenemos, pensando en lo que tenemos que legarle a las generaciones que vienen. De manera que no fue fácil. Pasamos mucho susto con toda la biodiversidad que encontramos acá, que también lástima que todo se ha ido alejando, precisamente porque el urbanismo, la parte humana, ha ido alejando esta biodiversidad hermosa que teníamos aquí. Peligrosa sí, pero era hermosa. Nosotros aquí encontramos mapanaba amarilla, rabo seco, candelilla, corales, azotacaballo. La más inofensiva era la boa y a veces nos mataban de susto, pero fíjense que pudimos sobrevivir a esos peligros. Conocimos las tarántulas, ya no las tenemos, conocíamos los gusanos gigantes preciosos, las ranas, los sapos, grillos, abejas, todo eso lo conocieron los niños y a partir de ahí ellos aprendieron muchísimo. En la huerta, en la granja, tenían diferentes tipos de animales y la huerta ellos mismos cultivaban. Yo podría contarle ahora todos los proyectos pedagógicos que nacieron desde aquella época, ¿verdad? Que aún tenemos vigentes muchos ahora. Bueno, hubo de pronto en esa transición de preescolar a bachillerato y de primaria pues a bachillerato, porque nosotros tampoco tenemos primaria, ahí todavía no nos hemos terminado de ajustar, pero vamos hacia eso, para allá van los pasos, vamos para adelante. Yo recuerdo que ese primer año los chiquiticos tenían la huerta medicinal y la huerta hortensia, las hortalizas, y la tenían sembradas todas. Y ese primer año, cuando ya llegaron al primer primario y bachillerato, ay por Dios, claro, ellos venían a trabajar, pero no conocían todo, y empezaron a deshiervar, y al deshiervar fue que quitaron todas las sábilas que había en una era, quitaron todo el hierba limón que había en la otra,
mis niños, los chiquitines casi se mueren llorando, se pusieron tristes, pero bueno, es parte de un proceso, porque mientras los niños que venían del Jardín Infantil Nacional conocían el proceso de cómo sembrar, cómo cuidar y cuáles eran las cosechas, los niños que venían de pronto de otras instituciones o que, no sé, venían de otros lugares, no conocían eso. Entonces, si veían los tomates, los arrancaban chiquititos, los pimentones, la hierba de limón creían que era monte. Pero bueno, vamos aprendiendo, seguimos asombrándonos, porque es que lo que no se puede perder es la capacidad de asombro. Cuando se pierde la capacidad de asombro, dejamos de aprender. Por eso nosotros seguimos propiciando formas para seguir asombrando. Por eso me hace feliz cuando desde cada disciplina surge un nuevo proyecto, porque cada proyecto es una posibilidad de aprendizaje y es una posibilidad de transformación positiva, no solamente de la persona, sino del entorno o de la actividad que nos conduce a hacer un proyecto. Un proyecto siempre surge de una necesidad y cuando se tiende a mejorar, ya eso es positivo. Entonces, bueno, para decirle que de pronto cada dificultad fue una oportunidad para mejoramiento. Cuando a mí me correspondió hace, bueno, ya le digo, 20, 18, 15 años atrás, aún 8 años atrás, que a mí me tocaba coger la pala, el pico, ¿verdad? Se me llegaban las manos, coger machete para desmontar, alejar una serpiente, mirar cómo se podía canalizar el agua para que saliera, llevar a mis muchachos a un lugar seco, conseguir sillas, arreglar la vía. Cada problema que tenía, por Dios, era bien difícil, o sea, pero yo tenía que buscar la solución. Y no solamente eso, sino que tenían que ayudarme a solucionar, ¿verdad? Y esa crisis casi siempre llevaba a conseguir algo mejor. Por eso no le temo a las crisis, por eso no hay que temer a las crisis, por eso no hay que temer a las dificultades, porque es que cada dificultad nos lleva siempre a buscar una solución y cada vez mejor, ¿verdad? Entonces, así somos los ambientalistas. Yo le agradezco mucho a mis maestros de preescolar, por ejemplo. Óyeme, de un día para otro 900 estudiantes y ningún maestro. Al final decía yo, pero ¿qué es esto? ¿En qué me metí? ¡Qué locura! Pero no, ahí estuvieron mis maestras de preescolar, que primero yo comencé con 4 y después me fui como con 10 maestros, tenía ya 10 maestros, a ver, sí, porque tenía la mañana, tarde 6, después a 10. Esos maestros de preescolar fueron los que se convirtieron en mi gran soporte para comenzar la ambientalista, porque cuando no había maestros, ellas daban clases con los niños en la mañana y en la tarde entonces iban a trabajar con los de primaria y bachillerato, y cada una cogía 2, 3 salones, hasta que la doctora Rosario me iba mandando los docentes para ir llenándole el faltante a los docentes. Miren la importancia de la solidaridad, ese espíritu solidario que nosotros los ambientalistas debemos tener. Por eso, del preescolar también nos ganamos una consigna bien importante que está en nuestro logo símbolo, que es este que dice: sembrando valores, construyendo saberes. Si ustedes ven, hay otras instituciones que dicen en su slogan, en su consigna, libertad y orden, estudio y respeto. No, nosotros no tenemos un valor determinado. Decimos sembrando valores. Pues que los ambientalistas tenemos que tener el corazón dispuesto y la mente para que todos los valores se puedan construir en nosotros. El valor que se lleva en el alma anima a la vida de quien lo posee. Entonces, cada uno de nosotros, si somos respetuosos, si tenemos el valor del respeto, somos respetuosos. Si tenemos el valor del amor, manejamos la ecoternura. Si nosotros tenemos el valor de la solidaridad, somos solidarios. Los ambientalistas tenemos que construir nuestra vida a partir de los valores, y de muchos valores, sobre todo el del amor y el del respeto. Por eso ustedes han aprendido también otro eslogan: nosotros somos ambientalistas. ¿Por qué? Porque nos respetamos al otro y respetamos al medio ambiente.